¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Mientras la represión en Cuba continúa por las protestas, Estados Unidos está analizando maneras de ayudar a los cubanos en su lucha por la libertad. También hay novedades sobre el asesinato del presidente haitiano. El Pentágono dijo que los asesinos fueron entrenados en Estados Unidos y tenemos el testimonio de una mujer que dice haber escuchado los disparos. Un cubano-americano que está en contacto con su familia en La Habana nos dio impactantes declaraciones de lo que está ocurriendo en la isla. Dice que los cubanos están decepcionados de la respuesta de Biden. Y un nuevo socavón sorprendió a los neoyorquinos. Las autoridades aún están investigando las causas del agujero. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Sigan nuestra cobertura sin censura desde este canal. Y además, desde el presidente Biden hasta el rapero Pitbull, la gente está pensando en formas de ayudar a los cubanos. Biden dice que están considerando varias opciones. Jessica Betty de NTD tiene más detalles. El presidente Biden dijo el jueves que está considerando cómo Estados Unidos puede ayudar a la gente en Cuba, de una manera que no sea aprovechada por el régimen comunista de Cuba. Dijo que también daría vacunas, pero solo si un grupo internacional las administra. En cuanto al bloqueo de Internet, estamos considerando si tenemos la capacidad tecnológica para restablecer ese acceso. El gobernador de Florida dice que restablecer Internet es una de las cosas más efectivas que puede hacer Estados Unidos. Lo que más temen los regímenes comunistas es la verdad. Y si somos capaces de ayudar a los cubanos a comunicarse entre sí, también a comunicarse con el mundo exterior, esa verdad va a importar. Y la demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez también intervino. Ella culpó a las sanciones de Estados Unidos por los disturbios actuales. El embargo de Estados Unidos es absurdamente cruel y al igual que otras políticas estadounidenses, particularmente otras políticas estadounidenses dirigidas a los latinoamericanos y a los latinos, la crueldad es el punto. El rapero cubano-americano Pitbull dijo que se trata de la libertad y los derechos humanos. Pide al mundo que dé un paso adelante. Todos los aliados del mundo se unen para ayudar. Las empresas mundiales se unen para ayudar. Tenemos que ser creativos. Tenemos que encontrar soluciones mientras ellos pierden la vida allí, literalmente por algo que nosotros nos levantamos cada día y apreciamos, que es la libertad. Su mensaje a los cubanos: ustedes son los que inspiran al mundo, mostrando lo que realmente significa luchar por la libertad. Por otro lado, el Pentágono dice que los sospechosos que presuntamente participaron en el asesinato del presidente de Haití fueron entrenados por el ejército estadounidense. Además, tenemos el relato de un testigo ocular que dice haber escuchado disparos a medianoche cuando estaba durmiendo. El teniente coronel del Departamento de Defensa, Ken Hoffman, dijo que algunos de los sospechosos colombianos presuntamente implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron entrenados por el ejército estadounidense. Y dijo que algunos de los colombianos han participado en programas de entrenamiento y educación militar de Estados Unidos. Eso mientras sirven como miembros activos de las fuerzas militares colombianas. Hoffman dijo que la investigación está en curso y que esos son todos los detalles que tienen en este momento. Estados Unidos había entrenado a fuerzas militares en Colombia como defensa contra el régimen socialista de Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Marxistas de Colombia. Una testigo dijo que estaba durmiendo alrededor de la medianoche cuando escuchó una voz en criollo a través de un megáfono y luego algunos disparos. Estaba acostada en la cama con mi hijo, se iba a caer de la cama y lo agarré y nos bajamos de la cama. Oí algunos disparos. La casa empezó a temblar como si hubiera un terremoto. Ella añadió que quería salir del país pero que no tenía suficiente dinero para renovar su pasaporte y que Moïse era una persona considerada y con los pies en la tierra. Además, la policía haitiana dice que el primer ministro interino no estuvo involucrado en el asesinato a pesar de las acusaciones. La Policía Nacional de Haití niega formalmente las acusaciones según las cuales los investigadores haitianos y extranjeros que trabajan en el asesinato del presidente de la República, Jovenel Moïse, han encontrado pistas que vinculan al primer ministro Claude Joseph en el asunto. El presidente de Colombia dijo que la mayoría de los asesinos colombianos fueron a Haití como guardaespaldas y que otros involucrados sabían del complot para matar al presidente. Por otro lado, parece que dentro del grupo había personas que habían recibido instrucciones distintas.
pero seamos también absolutamente francos. Independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio. El asesinato ha sumido al país caribeño en la inestabilidad. Las pandillas de ese país han provocado un aumento de la violencia que ha hecho que miles de personas huyan de sus hogares en los últimos meses. Y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunió con el expresidente Trump en Nueva Jersey. Es su segunda reunión en persona desde que Trump dejó la Casa Blanca. Justo antes de la visita, Trump escribió en un comunicado mucho de qué hablar, pero sin más detalles. Un par de temas importantes que involucran los intereses de ambos son las próximas elecciones de 2022 y el recién creado comité selecto para investigar la irrupción al Capitolio del 6 de enero. El líder McCarthy tiene ahora la tarea de elegir a otros 5 miembros para que se unan al comité, aunque Pelosi tiene la última palabra. El comité celebrará su primera audiencia a finales de este mes. Trump también expresó recientemente que los republicanos no deberían trabajar con los demócratas en el paquete de infraestructura bipartidista. Escribió en un comunicado, los republicanos, solo de nombre, deberían dejar de negociar el acuerdo de infraestructura, solo están siendo engañados por los demócratas de izquierda radical, no les darán nada. La Cámara de Representantes está preparada para abordar el acuerdo bipartidista en breve. Un grupo que investiga las elecciones de 2020 en Georgia dice haber encontrado errores y fraude en el condado de Fulton. Ahora los demócratas de la Cámara de Representantes investigarán a una de las empresas que realiza la auditoría electoral forense en el condado de Maricopa, Arizona. Tenemos la historia. Un grupo de integridad electoral dice que descubrió errores masivos y fraude demostrable en el recuento de las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, en Georgia. El equipo dice que encontró 7 hojas de recuento de la auditoría, con lo que creen que son totales falsificados, cada uno con el 100% de los votos a favor de Joe Biden. Dicen que hay 36 lotes de boletas por correo que contienen más de 42 centenares de votos que se contaron más de una vez. Casi 34 centenares de ellos fueron para Biden y el 60% de los lotes de boletas por correo tenían totales diferentes a los resultados oficiales del condado. El expresidente Trump publicó este martes un comunicado sobre la investigación. Dice, las noticias que salen de Georgia son más que increíbles. El recuento manual en el condado de Fulton arroja un fraude total. Llenaron las urnas y los pillaron. El presidente de la Comisión del Condado de Fulton, Rob Pitts, dice que las acusaciones de fraude electoral son infundadas y las afirmaciones son parte de una peligrosa teoría de la conspiración. Los demócratas del Congreso iniciaron una investigación sobre los Cyber Ninja, una de las empresas que realizan la auditoría en el condado de Maricopa, Arizona. Les preocupa que la empresa pueda estar tratando de revertir el resultado de las elecciones y están pidiendo documentos sobre cómo se está financiando la auditoría y sobre cualquier comunicación con Trump o sus aliados. La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa está comprando nuevos equipos de votación a Dominion. Dicen que ya no usarán las máquinas examinadas por los auditores porque pudieron ser comprometidas. La presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, se pregunta cómo pueden certificar las máquinas en primer lugar si no pueden determinar si funcionan correctamente o han sido manipuladas. Fann dice que el recuento manual produjo un número diferente de boletas totales respecto a los resultados oficiales. El Senado de Arizona recibirá una actualización del progreso de los auditores el jueves. Ohio es el último estado que prohíbe a las escuelas la obligación de vacunar contra el virus del PCH, pero la orden no pretende ser permanente. Solo se aplica a las vacunas que no cuentan con la aprobación total de la FDA. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, firmó el miércoles un proyecto de ley por el que se prohíbe a las escuelas y colegios públicos la imposición de vacunas contra el virus que aún no están plenamente aprobadas por la FDA. Los 3 tipos de vacunas disponibles actualmente en el país están aprobadas solo para uso de emergencia. El proyecto de ley establece que las escuelas y colegios públicos no puedan discriminar a un individuo que no haya recibido una vacuna, incluso exigiendo que realice o se abstenga de realizar actividades o tomar precauciones que difieran de las actividades o precauciones de un individuo que haya recibido dicha vacuna. El proyecto de ley entrará en vigor a mediados de octubre, pero como solo es para vacunas sin la plena aprobación de la FDA, es probable que Ohio permita a las escuelas imponer las vacunas una vez que se les conceda la aprobación plena, y el gobernador tiene claro que quiere que la FDA las apruebe lo antes posible. Dice, si lo hacen, no convencerá a todo el mundo, pero hay gente que sabemos que se convencerá si se hace.
En mayo, Ohio puso en marcha una lotería para premiar a 5 residentes vacunados con $1 millón cada uno. El gobernador respalda la iniciativa diciendo que ha tenido éxito, pero un estudio realizado la semana pasada reveló que el programa no era eficaz en comparación con los estados que no ofrecían este tipo de loterías. Mientras tanto, la Universidad Estatal de Ohio también está ofreciendo sus propios incentivos de vacunación a los estudiantes, $50,000 en premios en forma de tarjetas de regalo. En el Capitolio crece la demanda para investigar los orígenes del virus del PSC. Un grupo de 9 demócratas moderados quiere crear una comisión bipartidista para evaluar la respuesta de Estados Unidos al virus. También quieren investigar la actuación del Partido Comunista Chino durante el brote inicial. Melina Weisskopf de NTD tiene más información. Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes acaba de enviar una carta a todos los líderes del Congreso, incluidos la presidenta de la Cámara Pelosi, el líder de la mayoría Hoyer, el líder de la minoría McCarthy y en el Senado al líder de la mayoría Schumer y el líder de la minoría McConnell. Se envió la carta a todos los líderes de todos los niveles de ambos partidos, instándoles a investigar el virus del PSC y el papel del régimen chino en su propagación. El grupo que quiere esta investigación son miembros de la Blue Dog Coalition y se describen a sí mismos como demócratas prácticos. Estos 9 demócratas quieren aprobar una ley que cree una comisión al estilo de 9-11, formado por 5 demócratas y 5 republicanos. También estaría apoyada por expertos no partidistas. Dicen que el objetivo de esta comisión no es señalar a nadie. Se trata de examinar cómo surgió y se propagó el virus en Estados Unidos, analizar la respuesta del país a la pandemia y publicar un informe de sus conclusiones al presidente y al pueblo estadounidense. El grupo dice que espera que el Partido Comunista Chino se oponga a estos esfuerzos por conocer la verdad, y esas objeciones deben ser tomadas en cuenta y luego ignoradas. Los demócratas de la Cámara consideran impensable que el Congreso no investigue una pandemia que se cobró la vida de más de 500,000 de estadounidenses. Un grupo de republicanos ya tienen un subcomité selecto para investigar los orígenes del virus del PSC, pero carecen de poder para citar testigos. Lo tendrían si esta comisión se crea a través del liderazgo del Congreso. Hasta ahora, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, no ha mostrado interés en crear una comisión nacional. Las calles de Nueva York vuelven a estar en movimiento, pero ahora, en medio de la reapertura, las calles de Manhattan parecen derrumbarse. Arián Pastar de NTD tiene la historia. Si crees que los baches son malos, probablemente no quieras conducir en la ciudad de Nueva York. Este es el segundo socavón que aparece inesperadamente aquí en Manhattan en 2 semanas. La semana pasada se abrió un socavón en el Upper West Side, que se llevó por delante 2 autos estacionados. Ahora, aquí en el Upper East Side. Afortunadamente no hizo ningún daño a la propiedad y nadie resultó herido. Ambos agujeros aparecieron después de fuertes lluvias en la zona. La ciudad dijo a NTD en un comunicado que las investigaciones están en curso y no se ha determinado aún la causa del agujero. Según un informe de la oficina del alcalde, los derrumbes en las carreteras disminuyeron en más de un 25% de un año a otro. Los residentes se sorprendieron a ver un gran agujero en el suelo cuando salían a trabajar. Soy uno de los pocos neoyorquinos que tiene auto y me muevo por esta zona todo el tiempo. Conduzco por esta manzana todos los días y no es una sensación demasiado buena. Su vecino, sin embargo, dice que no va a dejar que el agujero en el alcantarillado le asuste. Aunque me haya asustado, no creo que realmente consiga nada. Los equipos en el lugar están investigando la infraestructura de agua y alcantarillado en la zona. Esta mañana, ninguno de los apartamentos de este bloque tenía agua corriente. En este momento, el agua se restableció para la mayoría de ellos, pero aún no está muy claro cuánto tiempo se tardará en arreglar el socavón. Arián Pastar, Noticias NTD, Nueva York. Y al regresar, tenemos las declaraciones de un cubano-americano sobre su familia en la isla. Esto y más en NTD en español. El adoctrinamiento LGBTQ+ y la sexualización extrema en los niños a edades cada vez más tempranas son parte de la enseñanza en las escuelas públicas en Estados Unidos. Pero este tipo de educación forma parte de una agenda mucho más amplia, que va mucho más allá de fomentar la confusión en los niños. Este próximo viernes, solo desde nuestra web The Epoch Times, dejaremos al descubierto la agenda LGBT que socava uno de los principales pilares de toda sociedad: la familia. No se lo pierda, suscríbase gratuitamente a The Epoch Times en español y encuentre todos nuestros episodios exclusivos cada viernes en nuestra web. Este es el único lugar seguro donde podrá encontrar todas las noticias sin censura. Lo esperamos. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo.
El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por YouMaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Cuba se encuentra en su 5º día de disturbios civiles, mientras miles de personas luchan por la libertad, pero con los cortes de internet es difícil sacar información de la isla. NTD habló con un cubano-americano que está en contacto con su familia en La Habana. Comparte con nosotros informes exclusivos sobre lo que está ocurriendo en la isla. Los cubanos están haciendo historia. Julio Ortiz huyó de la Cuba comunista hace más de 20 años. Escribió este libro titulado Huida de Cuba en busca del sueño americano. Ortiz está en contacto regular por teléfono móvil con sus familiares en Cuba que viven en La Habana, el centro de los disturbios. Los videos que se ven a lo largo de este reportaje muestran lo ocurrido en Cuba en los últimos días. Ortiz insiste una y otra vez en un punto. El levantamiento en Cuba no se debe a la falta de vacunas, ni siquiera a la falta de alimentos. El pueblo cubano lucha por liberarse del comunismo. Esto no tiene nada que ver con el COVID. No cambiemos esto. No se trata del COVID. Se trata de la libertad. Esto es sobre el cambio de gobierno. Se trata de los derechos humanos. Dice que algunos de los miembros de su familia han participado en las manifestaciones, mientras que otros se quedaron encerrados en casa para mantenerse a salvo. Su familia le dijo que todo en La Habana está cerrado, nadie va a la escuela o al trabajo. Los manifestantes no pueden ir a sus casas, pues de lo contrario se arriesgan a ser arrestados. La gente no va a casa, la gente no está yendo a ningún sitio. Si te vas a casa, eso creará un problema enorme para todo el mundo, porque eso les permitiría ir a comprobar tu casa e ir a buscarte y meterte en la cárcel inmediatamente. Su familia le dijo que están disparando a la gente y las están torturando en las calles. Solo hay una muerte confirmada, pero como el régimen cubano no es transparente, no hay forma de saber el número real. Ortiz dice que por indicación del líder cubano a los manifestantes se les niega el tratamiento hospitalario. Así que si llegas al hospital y te disparan o estás herido y hay un testigo que te acusa de ir contra del comunismo o que te quejabas del comunismo o que reclamabas tus derechos de libertad o que pedías un cambio en Cuba, no te van a atender. Señala que como el pueblo cubano no tiene armas de fuego, no puede defenderse. La gente en Cuba no tiene armas, no tenemos pistolas, no tenemos armas ni nada de eso, y mientras tanto los matan a golpes. Ortiz dice que el pueblo cubano y los cubanoamericanos están pidiendo ayuda a Estados Unidos. Por eso, dice se vio a manifestantes cubanos sosteniendo la bandera estadounidense. Pero Ortiz dice que hasta ahora los cubanos están decepcionados con la respuesta de la administración Biden. En este momento, Biden podría hacer historia. Este es el mejor momento para Cuba y para que el presidente de Estados Unidos haga historia. Este es el momento en que tenemos que decir basta, ya es suficiente. Y este es el momento en que tenemos que avanzar y crear una nueva sociedad en Cuba, matando el comunismo, acabando con el comunismo y abriendo un montón de oportunidades para mi pueblo cubano. Ortiz dice que como la gente sufre bajo el régimen comunista hace 62 años, ya no tiene miedo. Espera que los cubanos no dejen de luchar, pero confía en que la ayuda esté en camino para poder salvar más vidas. Un pastor cubano que se salvó de ser arrestado durante las manifestaciones el fin de semana en Cuba, habló con NTD sobre su experiencia. Él dice que en medio de la difícil situación en la isla, los cubanos están más sensibles a un cambio espiritual. Carlos Macías, un pastor que vive en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Cuba, quien vivió de primera mano las protestas del 11 de julio, compartió a NTD algunas de sus reflexiones al respecto. Él dice que en este momento los cubanos necesitan aún más acercarse a Dios en medio de la tensión por las protestas. Estamos trabajando con las familias de aquellas personas que producto de la manifestación del domingo 11 de julio están detenidas
y esperando ser juzgadas por determinado delito. Ahora mismo yo entiendo que es mi función como pastor acompañar a esas familias, apoyarlas con oración, con extenderle la mano en lo que necesiten. Macías también dijo que las autoridades cubanas intentaron arrestarlo por participar en las manifestaciones del 11 de julio. Sin embargo, gracias a la ayuda de la comunidad local, no se lo llevaron. El pueblo intervino y evitó con su ejercicio, con su actuación, que nosotros fuéramos llevados a una cárcel, a un calabozo, y sabrá Dios qué podía haber pasado con nosotros en ese momento, porque tenemos entendido que ellos creían, ellos decían, ellos pensaban que yo era el líder de la manifestación. El pastor cubano cuenta que tras el incidente recibió amenazas de encarcelamiento por parte de la dictadura cubana si participara nuevamente en alguna protesta, y que incluso fue citado por funcionarios cubanos. Si bien las manifestaciones piden cambios ante las condiciones impuestas por el régimen comunista en la isla, Macías cree que Cuba no solo necesita un cambio político y económico, sino también un cambio espiritual hacia la fe en Dios. Estoy convencido de que este momento es un momento perfecto para que las personas se vuelvan a Dios. Este es un momento excepcional. Muchos manifestantes cubanos están pidiendo ser liberados de la dictadura comunista, pero no todo el mundo ve al régimen como el problema. Black Lives Matter acusó a las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba de estar en el centro de esta crisis. Miguel Moreno de NTD tiene más información al respecto. Black Lives Matter se pronunció el jueves sobre la crisis cubana. La organización dijo a través de una declaración de Instagram que las sanciones inhumanas de Estados Unidos contra Cuba están en el corazón de la crisis actual de Cuba y deberían levantarse. También dicen que dificultan a Cuba fabricar vacunas COVID-19 y producir alimentos. El hecho es que Cuba puede comerciar con cualquier país del planeta excepto Israel y Estados Unidos. Fergus Hodgson es el director de Econ Americas, una empresa de consultoría financiera. Él dice que las sanciones de Estados Unidos no están en el centro de esta crisis. Entonces esto plantea una pregunta. Si estas sanciones no estuvieran vigentes, ¿estaría el pueblo cubano en una mejor situación que ahora? Al margen, es difícil de decir. Las sanciones fueron implementadas por el gobierno de Estados Unidos, de hecho, primero en 1958 y luego se intensificaron en 1960 para contener el abuso de poder, porque en el 58 tenían al dictador Batista que se estaba comportando agresivamente y Estados Unidos no quería darles más armas militares. Luego, cuando entró el régimen de Castro, justo estaban nacionalizando y confiscando la propiedad privada. Entonces, ¿la gente estaría mejor? Tal vez. El punto es que el objetivo es para no empoderar al régimen. Entonces, la gente en el corto plazo podría estar un poco mejor, pero estarían atrapados con este régimen parasitario. El posteo de Instagram tuvo casi 100.000 me gusta, pero la abrumadora cantidad de comentarios cuentan una historia diferente. Algunos senadores republicanos lo consideraron como apoyar a un régimen comunista. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, culpó a la ideología comunista de Cuba por sus fracasos económicos. El comunismo es una ideología fallida y ciertamente lo creemos. Le ha fallado al pueblo de Cuba. Ellos merecen la libertad, se merecen un gobierno que los apoye. Pero me gustaría señalar que la ideología del gobierno que ha fallado ha llevado al fracaso, la falta de acceso a oportunidades económicas, a suministros médicos, a vacunas contra el COVID. Black Lives Matter está pidiendo al presidente Biden que ponga fin a las sanciones económicas. Pasando a México, la Asociación de Falun Dafa en ese país llevó a cabo una rueda de prensa para recordar el aniversario número 22 de la persecución a esta antigua disciplina de meditación en China. Tenemos la historia. La Asociación de Falun Dafa México realizó hoy una conferencia de prensa en la ciudad de Puebla en el marco del aniversario del inicio de la persecución contra los practicantes de Falun Dafa, una práctica milenaria que desde hace 22 años es perseguida en China continental. La organización hizo un recordatorio del inicio de la brutal persecución en contra de los practicantes de la disciplina pacífica en 1999 por parte del régimen comunista chino. Indira Sarabia Sáenz, portavoz de la Organización de Médicos contra la Sustracción de Órganos, durante la conferencia denunció que en China se han estado sustrayendo sistemáticamente órganos de presos de conciencia. Falun Dafa o Falun Gong permite el mejoramiento integral del ser humano a través de la práctica de ejercicios suaves
y los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Se volvió muy popular en China en pocos años, convirtiéndola en el blanco del régimen. Los practicantes son sometidos a detenciones ilegales y numerosos abusos de derechos humanos que incluyen la tortura y la sustracción forzada de órganos. Este 20 de julio, los practicantes de Falun Dafa alrededor del mundo realizarán actividades en apoyo a aquellos que están siendo perseguidos en China. En México, la Asociación de Falun Dafa dijo que se llevará a cabo una caravana de autos este viernes 16 de julio en la ciudad de Puebla para crear conciencia y pedir el fin de esta persecución. La práctica llegó por primera vez a México en noviembre de 2001. Y desde entonces ha crecido, abarcando hoy en día 15 estados de la República Mexicana. Y después del corte comercial, Julián Bertone nos trae detalles de la venta de órganos en cárceles chinas. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Durante la Guerra Fría, las armas nucleares eran lo central en la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Just by being there, these weapons deter others from aggression and thereby serve the cause of peace. Actualmente la batalla entre la democracia y el comunismo continúa, pero el foco cambió desde las armas nucleares a algo mucho más pequeño, los microchips. En la segunda parte de este informe especial veremos cuáles son los puntos débiles que vuelven vulnerable a Estados Unidos y qué se puede hacer para corregirlo. No se pierdan este y otros programas especiales solo disponibles en nuestro canal de China en Foco de la plataforma de videos YouMaker. Si quieren acceder a una mirada profunda y en detalle de lo que realmente ocurre con China, los esperamos. El régimen chino viene dando tumbos a lo largo de los años acerca de si toma órganos de presos ejecutados para venderlos. Ahora un testigo presencial dice que esto no solo ocurre, sino que el régimen chino creó una sofisticada industria basada en ello. Y el Partido Comunista Chino podría estar utilizando este sistema contra otros grupos minoritarios de China. Desde hace décadas, las autoridades chinas vienen extrayendo órganos de presos ejecutados y vendiéndolos para trasplantes. Activistas de derechos humanos y expertos médicos llevan tiempo condenando esta práctica, pero el régimen chino no lo admitió hasta 2005. Fue entonces cuando surgieron acusaciones aún más graves, según las cuales el PSC está sustrayendo órganos por la fuerza a presos de conciencia. Un tribunal autorizado e independiente afirma que esto sigue ocurriendo en la actualidad. Ahora, un testigo ocular salió a la luz, compartió con NTD cómo las autoridades comunistas chinas crearon una sofisticada industria de venta de órganos de prisioneros, a menudo sin su consentimiento o el de sus familias. Pude presenciar el fusilamiento de grupos de presos condenados a muerte. Este hombre fue policía en China, trabajó en la ciudad norteña de Chenzhou de 1996 a 1999. NTD se reunió con él en Estados Unidos, donde ahora reside. Ocultamos su rostro y distorsionamos su voz para proteger su privacidad. Después de dispararles, los llevaron a una furgoneta blanca que ya estaba esperando cerca. La furgoneta se parecía bastante a una ambulancia. Luego les sacaron los órganos en su interior. Lo vi con mis propios ojos. Según él, el sistema implica la cooperación de los hospitales chinos. Estos ayudarían a encontrar compatibilidades entre los tipos de sangre de los pacientes y los prisioneros. Las fuerzas policiales y el sistema judicial también participan en el proceso. Los jueces debieron informar al hospital sobre el lugar de la ejecución. De lo contrario, no habrían sabido de antemano dónde eran y qué órganos del preso se iban a extraer. El objetivo es muy claro. Una vez que se lleva a cabo la ejecución, alguien lleva rápidamente el cuerpo a la ambulancia para que se le practique una autopsia. No a todos se les practicará la autopsia. La división del trabajo está muy clara. La gente de la furgoneta tiene muy claro qué órganos hay que extirpar, así que todo está preestablecido. Según el hombre, los centros de detención que albergan a los condenados a muerte también forman parte de la industria.
Una vez que se anuncia la sentencia de muerte, los funcionarios de la prisión dispondrán que 1 o 2 presos se encarguen de la protección personal 24 horas al día, 7 días a la semana, de la persona que va a ser ejecutada, y la cuiden muy bien. Eso es para evitar que le ocurra cualquier accidente. Le harán controles físicos y evaluarán su tipo de sangre y sus condiciones físicas y mentales. Por lo general, en este momento, ya tienen una idea básica de si los órganos de esta persona serán extraídos. Al mismo tiempo, buscan un receptor de órganos. Y cuando llegue el día de la ejecución, el médico le pondrá una inyección al preso. Le dirá que es para sedar o reducir el dolor. Pero en realidad la inyección es para evitar que su sangre se coagule, para prevenir posibles daños en sus órganos después de que la persona haya sido disparada y la circulación de la sangre se detenga repentinamente. Según el ex policía, la práctica es una cadena que pertenece al sector semipúblico en China. Me convertí en policía en 1996 y la sustracción de órganos continuaba en 1998, cuando dejé el trabajo. A juzgar por lo astuto y fluido que fue el procedimiento en el lugar de los hechos, creí que esto no es algo que empezaron 1 o 2 años antes. Lleva bastante tiempo en marcha. Crearon una industria a partir de ello. Indica que tras las ejecuciones los cuerpos se mezclaban y se llevaban directamente al crematorio. A las familias solo se les entregaba una caja de cenizas que quizás ni siquiera pertenecía a su familiar y nadie sabe de la extracción de órganos. Las preocupaciones éticas no se refieren solo a la forma en que China trata a sus presos. Desde hace décadas muchos occidentales viajan a China para recibir trasplantes de órganos. Se llama turismo de órganos. Como este entrevistado es un reportaje de PBS de 2017. So, urged by family and friends, he went to China's capital Beijing in 2006. Within 1 week, he received a new kidney. He says he paid $10,000 for the transplant. Y se plantea la cuestión de si el mundo facilita la extracción de órganos proporcionando pacientes y beneficios a China. Hasta ahora, solo Israel, Italia, Taiwán y España prohíben a sus ciudadanos viajar a China para recibir trasplantes de órganos. El régimen chino afirma que dejó de utilizar los órganos de los presos ejecutados desde 2015. Sea cierto o no, muchos sostienen que el régimen sigue utilizando esta práctica para sacar beneficio económico de la persecución a los practicantes de Falun Gong. Actualmente se sospecha que el mismo enfoque se utiliza contra los musulmanes uigures de la región de Xinjiang y sigue siendo una incógnita si el PSC ampliará esta práctica para atacar a más grupos, ya que el mundo guarda silencio al respecto. Esto es todo por hoy. Les recordamos que se suscriban a nuestro nuevo canal en YouMaker para acceder a nuestro contenido sin censura. El enlace está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos con María Laura en el Noticiero de la Noche, solo disponible en YouMaker.